Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, donde seguiremos meditando en la palabra de Dios nuestro Elohim. Y conforme lo dice el Señor en su palabra, allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como lo dice también el Señor allí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es escudriñar las escrituras. Ahora bien, entonces, de esa manera nosotros en esta noche vamos a estar escudriñando las escrituras, meditando en ella, meditando en la palabra conforme lo dice el Señor, y aprendiendo de esa manera cuál es la voluntad de Dios nuestro Elohim, agradable y perfecta para nuestra vida. Por lo tanto, mi amado hermano, hemos venido meditando allí en el Evangelio de Lucas, siguiendo los pasos de Hamashiach, los pasos de Yahshua. Vamos a estar mirando lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros en esta noche. Lucas capítulo 5, lo que el Señor nos dice allí en el versículo 19 de la siguiente manera: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús, Yahshua, dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Dice en el versículo 9, quiero leerlo para que podamos tener más claro lo que ha pasado. Dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, de Cefas. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El punto que vamos a tocar es pescador Binei Adam, que significa pescador de hombres. ¿Qué había pasado? ¿Qué había acontecido? Había acontecido que nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach, había ido allá hacia el mar de Galilea, en el Genezaret, allí a predicar el mensaje de la palabra del reino de Dios a los pobladores de aquella región. Y él se había montado en la barca de Simón de Cefas, le había ordenado que embocara mar adentro, y allí desde aquella barca el Señor Adonai Yahshua HaMashiach empieza a predicar el mensaje de la palabra de Elohim, el reino de los cielos. Allí el Señor les enseña, allí el Señor les ministra, allí el Señor está trayendo palabras de esperanza, palabras de vida, palabras de aliento para un pueblo que estaba esperando ser liberado. ¿Liberado de qué? Ellos estaban esperando ser liberados quizás del poder del opresor, que en ese entonces el opresor físico era el imperio romano. Pero el Señor Jesús, Adonai Rebe Melech Yahshua Mashiach, no vino a librarnos a nosotros de un poder físico, de una atadura física, de un enemigo físico, sino vino a librarnos a nosotros de un poder, de un enemigo espiritual.
espiritual. Y esa era la libertad que él estaba trayendo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, enseñaba el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta era la enseñanza, este era el mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Entregad vuestras vidas al Señor. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Este era el mensaje del Señor. Este ha sido el mensaje del Señor. Siempre, siempre un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volverse a Él, un mensaje que el Señor dice que Él no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos hagan teshuvá, que todos se vuelvan de su mal camino y miren la presencia del Señor. De tal manera que en ese momento el Señor está enseñándole al pueblo, le está llevando una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra que le estaba bendiciendo al pueblo. Y después de que termina de enseñar la palabra, le dice a Cefas, a Simón: Simón, ve mar adentro y echa las redes. Ya lo hemos hablado. Simón dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada, pero en tu nombre echaré la red. Dice que la echaron, sacaron gran cantidad de peces, que tuvieron que llamar a sus compañeros, de tal manera que la barca se hundía. La bendición era tan grande que tenían que compartirla con los demás. La bendición que Dios nos ha dado es la que nosotros compartimos contigo, es la bendición que nosotros te llevamos, es la bendición que nosotros predicamos, es la bendición que nosotros queremos que tú recibas, porque esa bendición viene de lo alto. El Señor no quiere que tú perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. De tal manera que al ver la gloria de Dios, que al ver el poder de Dios, que al ver las maravillas de Hamashiach, Cefas, Pedro, Simón, cae de rodillas delante del Señor y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Eso es lo que le está diciendo allí Pedro al Señor. Apártate de mí, Señor, yo soy un ishotet, un hombre pecador. Y allí el Señor le dice: no temas, no temas. El Señor había visto que aquel hombre rudo, aquel hombre curtido, aquel hombre pescador, aquel hombre lleno de mundo, lleno de tantas historias que tendría, que la Biblia no nos cuenta, al ver la gloria de Dios cae de rodillas delante del Todopoderoso, de Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, y le dice: apártate de mí, Señor. Y el Señor le dice: no temas. Quizás nosotros muchas veces hemos tenido, se nos ha hablado de la palabra del Señor, se nos ha hablado del amor de Dios, se nos ha hablado, y nosotros decimos: Señor, no, porque soy pecador, no puedo acercarme a ti, no puedo dejar que tú te acerques a mí, no puedo dejar que tú me hables, tú eres santo, yo soy pecador. Pero el Señor te está diciendo a ti en este momento: no temas. El Señor le dijo allí a Pedro, le dice: no temas, no temas. Desde ahora serás pescador Binei Adam. Desde ahora serás pescador de hombres. Ahora ya no volverás a tirar tus redes para pescar peces en el lago de Genesaret. No volverás a pescar en Galilea. No volverás allí a pescar peces, sino que ahora tú vas a tener una profesión mucho mayor que esa. Ahora tu profesión va a ser una profesión de fe, una profesión donde tú vas a confiar plenamente en mí, dice el Señor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que confiemos plenamente en Él.
vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Vengamos a Él, aprendamos de Él, llevemos su yugo. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Todo nuestro pecado llevémoslo a los pies del Señor, entreguémosle todas nuestras circunstancias, todo lo malo que hemos hecho. Digámosle: Señor, aquí está nuestro pecado. Te pedimos que lo perdones, te pedimos, Señor, que lo apartes de nosotros. El Señor dice: yo deshice como niebla tu pecado y como nube tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ahora solamente cree, le dice el Señor a Cefas. Ahora solamente crees, le dice el Señor, te dice el Señor a ti. Ahora solamente crees, Dios me está diciendo a mí, solamente cree. Que porque si tú crees, verás la gloria de Dios nuestro Elohim. Solamente cree, solamente confía en el Señor, solamente entrégale tu vida a Él, solamente descansa en el Señor, y el Señor enderezará tus veredas. Descansa en el Señor y Él hará. El Señor es quien ha venido para cambiar tu vida, para cambiar mi vida, para hacer de nosotros nuevas criaturas. Solamente cree, le dice el Señor, y a partir de este momento te voy a dar a ti un lugar especial, un lugar aquí en mi casa. Tú vas a ser ahora pescador de hombres. Cada persona de aquellos que han conocido al Señor, que han tenido un encuentro personal con Jesús de Nazaret, con Adonai Yeshua HaMashiach, con nuestro Señor Jesucristo. Cada persona que ha tenido un encuentro personal con Él, el Señor lo ha cambiado, lo ha transformado y nos ha hecho a nosotros pescadores de hombres. ¿Cuál es la razón de un pescador? La razón de un pescador es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir allí a este gran mar que es la humanidad, a este gran mar donde hay tanta abundancia de almas, tirar nuestras redes y acercarlos al Señor, llevarlos a la presencia de Dios, decirles que Dios les ama, que Dios quiere tener de ellos misericordia, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. El Señor dice en su palabra: con cuerdas de amor te he atraído. Esa red que el Señor ha tirado, esa red que nosotros tiramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Adonai, en el nombre del Rey de Reyes, esas redes son cuerdas de amor que el Señor ha tendido para ti, para que tú vengas a su presencia. El Señor dice: no temas, no temas. Desde ahora, desde este momento, desde el momento en que tú me entregaste tu vida, desde el momento en que tú creíste a mi palabra, desde el momento donde tú me recibiste en tu corazón, desde el momento en que tú renunciaste a tu vieja manera de vivir, yo he hecho de ti un pescador de hombres. Yo te he dado a ti cuerdas de amor, esas cuerdas de amor para que tú las arrojes a este gran océano del mundo y atraiga nuevas almas para salvación. El Señor, mi amado hermano, el Señor, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, Él quiere que nosotros seamos salvos. La palabra del Señor es clara cuando dice: porque de tal manera amó Dios, Elohim, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
También dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el amor de Dios, que nosotros siendo enemigos y siendo advenedizos, siendo enemigos de Dios y advenedizos, el Señor con su amor profundo, inmenso, universal, Él te ha traído a ti para que tú dejes de ser un enemigo a que pases a ser hijo de Dios por adopción a través de la sangre preciosa que Cristo vertió en la cruz del Calvario, que Adonai Yeshua HaMashiach vertió en la cruz del Gólgota. Así entonces el Señor dice que nos haría pescadores de hombres. El otro punto es Talmidim, Talmidim. Dice, y cuando, versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. Son puntos, son pasos que nosotros como creyentes hemos venido dando y que cada persona que se acerca al Señor tiene que darlo. Número uno, ver la gloria de Dios. ¿Cómo veo la gloria de Dios? En el amor de Dios, en su Hijo, en Adonai Yeshua Mashiach, en nuestro Señor Jesucristo, como lo conocemos aquí en Occidente. En Él vemos nosotros la gloria de Dios, porque a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es a través de el testimonio de la vida, del sacrificio y de la resurrección de Cristo, de Hamashiach, es que nosotros podemos conocer a Dios, podemos ver la gloria de Dios, podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, de tal manera que lo primero que tú tienes que hacer, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios. El Señor ha venido a visitar tu vida, el Señor ha venido a visitar tu casa, el Señor ha venido a hablar a tu corazón, el Señor ha venido a decirte que le entregues tu vida, y ahora que tú pues les has recibido, has visto la gloria de Dios, cae de rodillas. Cae de rodillas, mi amado hermano, delante de la presencia del Señor. Acuérdate que aquel hombre llamado Simón, llamado Cefas o Pedro, como nosotros lo conocemos en la iglesia occidental, este hombre cayó delante de la presencia de Dios de rodillas, reconociendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Adonai Yeshua HaMashiach, y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, que soy un Ishjote, un hombre pecador. Recuerda, una vez que tú ves la gloria de Dios, que tú escuches el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, divide el alma y el espíritu, y no hay cosa que se pueda esconder de su palabra. Allí esa palabra gloriosa, esa palabra que te revela al Padre, que te revela al Hijo y que te revela al Espíritu Santo. Ahora cae de rodillas. Una vez que tú hayas caído de rodillas delante de la presencia del Señor, de Dios nuestro Elohim, Él hará de ti una nueva criatura. Él te dará a ti una nueva profesión de fe. Él hará de ti un pescador de hombres, seas varón o seas mujer. Esta palabra pescador encierra a todo el género humano, a los hombres y mujeres que en un momento dado le entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Y una vez que el Señor te hace a ti un pescador, un Binei Adán, un pescador de hombres, entonces el Señor no solamente te ha hecho pescador, no solamente te lo ha prometido,
porque estamos comenzando a ir en el camino del Señor. Te ha prometido, ahora lo que el Señor quiere darte a ti es instrucciones, es darte su palabra, es enseñarte su camino, y lo va a hacer a través de la palabra de Dios, nuestro Elohim, la de Bar de Hashem, la Santa Biblia, que es la que conocemos, los judíos la conocen como el Tanaj, los cristianos la conocemos como la Biblia, que encierra el Tanaj y el Brit Hadashah, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento. El Señor nos quiere dar a nosotros la enseñanza a través de su palabra. Es la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo. Ahora Él nos va a dar instrucciones. Acuérdate que el Señor dice, hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento, Otaná, que está allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que lo comparto muchas veces, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese versículo 8 de Josué 1, cuando dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra ley es Torah. En el hebreo es Torah, que significa instrucciones. Por lo tanto, el Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de las instrucciones. Tú quieres conocer al Señor, quieres conocer la voluntad de Dios, necesitas conocer la palabra de Dios, la Santa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la que nos instruye a nosotros en el camino de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, el Señor quiere hacer de nosotros talmidim, quiere hacer de nosotros discípulos. Dice: y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron como discípulos, le siguieron como talmidim. Ellos creyeron a la palabra de Hamashiach, la palabra de Cristo. Ellos recibieron la palabra, le creyeron a Dios. Esto es importante, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Creerle a Dios, no creer en Dios. Porque creer en Dios, aún los ateos que dicen que no creen, tienen que aceptar de alguna manera que hubo un ser inteligente que creó el universo, que está por fuera de las leyes, de nuestras leyes. Él está por encima de nuestras leyes físicas. Él creó. O sea que aún los mismos ateos tienen que aceptar que hubo un ser inteligente que creó el universo, y ese ser, aunque no quieran decir que es Dios nuestro Elohim. Y dice la Biblia que tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, no es solamente creer en Dios, hay que creerle a Dios. ¿Y cómo le creo yo a Dios? A través de su palabra. El Señor, a través de su palabra, nos dice que debemos meditar en su palabra de día y de noche. Ahora, una vez más, una vez que tú has recibido al Señor, que le has seguido, que le has aceptado, que el Señor te ha prometido que vas a ser pescador de hombres, tú necesitas conocer cuáles son las instrucciones de Dios nuestro Elohim. De tal manera que una vez que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, que tú aceptas a Hamashiach, como que es lo que significa el Cristo, es Hamashiach, que es el enviado de nuestro Señor, el Mesías, o el ungido, o el enviado. Cuando tú lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, ahora necesitas recibir instrucciones de parte de Dios. Ser un discípulo de Cristo, ser un talmidín de Hamashiach, ser talmidín de Hamashiach. Ahora que tú eres ya un discípulo del Señor, entonces empieza a aprender de Él. El Señor dice en su palabra también allí en el Evangelio de de Juan, el Señor nos dice en una parte de allí de la palabra, dice que el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviaría en el nombre del Señor, Él les enseñaría todas las cosas y les recordaría
lo que Él les había hablado. Dice aquí, hay una parte cuando dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el Juan 17:17. Pero también nos dice aquí, el Señor dice, más atrás, un poquito más atrás, dice, yo rogaré, Juan 14 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En versículo 26, con esto termino, dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tú le has entregado tu vida al Señor, le has pedido al Señor que entre en tu corazón y lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador. Ahora necesitas estar escudriñando las escrituras de acuerdo como lo dice el mismo Señor Jesús en Juan 5:39, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, si tú ya le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, escudriña las escrituras, medita en la palabra, vive la palabra y predica la palabra de Dios. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, que este es el día de salvación, que este es el día que el Señor ha escogido para que te goces y te alegres en Él, para que tú le entregues tu vida al Señor y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Mañana quizás sea tarde, quizás no haya mañana para ti, quizás esta noche vengan a pedir tu alma. ¿Y lo que has guardado para quién será? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Tú necesitas entregarle tu vida al Señor, arrepentirte de todo tu pecado y empezar a caminar una vida de santidad. Si le quieres entregar tu vida al Señor en este momento, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe creyendo. Recibe al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y el Señor cambiará tu vida. Solamente tienes que hacer una oración como la que te voy a proponer en este momento. Dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, borra mi pecado, limpia mi rebelión. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, el Señor ha cambiado tu vida y el Señor ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora solamente 3 recomendaciones me quedan para darte. Número 1, habla con Dios. Habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Órale. Dile al Señor todas, llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus necesidades. Llévalas a la presencia del Señor y ten la seguridad que el Señor está ahí a tu lado para escuchar tus peticiones y darle respuesta a ellas. Número 2, empieza a leer la Biblia. La palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3,
No dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis al Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, por favor házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor si el Señor lo permite, cuando volvamos a este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos.